puso en mi corazón un tema por ocasión, es decir, por la ocasión en la que estamos viviendo. Usted sabe que a veces uno como predicador, o bueno, a los pastores, a los predicadores, a los líderes de grupo de conexión, a veces Dios los guía a impartir un tema por las necesidades que se están viviendo, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si usted se acordará para la pandemia, ¿verdad? Los temas eran de exhortación, de sanidad, de confiar en Dios. ¿Se acuerda de eso o no? Porque esos eran por las necesidades que habían en ese momento, ¿verdad? Hay temas a veces que Dios nos da porque Dios quiere recordar cosas a su iglesia, que ya son cosas que se saben, pero Dios quiere recordarlas. Pero hay cosas que son por ocasión, por lo que se está viviendo. Quiero preguntarle, ¿qué está pasando en nuestro país en este momento? ¿Qué se está celebrando? ¿Ah? La independencia, ¿verdad? Estamos en las fiestas patrias, ¿verdad? Y entonces ahí anda la gente con sus banderitas, ¿verdad? Comprando banderitas para los carros, poniendo banderitas en sus casas, saliendo a los desfiles. De hecho, hoy me costó llegar aquí, usted, porque tanto alumno ahí. Entonces todos salen a hacer desfiles, ¿verdad? A ver bandas musicales, a traer la antorcha, ¿verdad? Entonces son las fiestas patrias, se estaba celebrando la independencia de Guatemala, pero el Señor puso algo en mi corazón que tiene que ver con nuestro país. Por eso a este tema yo lo titulé, ahí va a aparecer en pantallas, si me pones el tema. ¿Qué dice ahí? Sanidad para nuestra nación. Y quiero predicar acerca de esto porque creemos que Dios tiene un plan para Guatemala. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene un plan para Guatemala de salvación, de restauración. Dios quiere traer luz a Guatemala, Dios quiere traer perdón a Guatemala, y no solo a Guatemala, sino a todas las naciones del mundo. ¿Dice amén? ¿Sí? Entonces Dios tiene un plan para nuestra nación. Dígale que tiene al lado, Dios tiene un plan para nuestra linda Guatemala. ¿Sí? Ahora, analizar la teología o lo que dice la palabra de Dios acerca de los pueblos, acerca de las naciones, acerca de las ciudades es muy interesante. ¿Sabe usted que hay tratos espirituales que son personales, verdad? Es decir, una persona puede tener un trato, una relación personal con Dios de forma individual. ¿Sí? ¿Me voy a entender? O sea, de forma individual. Puede haber un trato espiritual entre una persona y Dios, ¿verdad? Puede una persona recibir la influencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo puede habitar en su corazón, y entonces hay un trato personal, individual, ¿ya? Pero la Biblia nos dice de que no, o sea, el mundo espiritual no solo funciona para las personas de forma individual, sino que también las ciudades, los pueblos, las naciones pueden tener tratos espirituales. Así como una persona puede tener una relación con Dios, también toda una nación, todo un pueblo puede tener relación con Dios. Por eso cuando Dios llama a Abraham, lo escoge porque de Abraham quiere formar una nación para él, que posteriormente se va a conocer como Israel. ¿Está conmigo? ¿Sí? Pero también así como una persona puede tener relación con Dios, también puede tener relación con el mundo de las tinieblas, puede tener influencia de espíritus malignos, ¿sí? Y pasa lo mismo con los pueblos, pasa lo mismo con las ciudades. O sea que no es solo de forma individual, sino también en conjuntos de personas, pueblos enteros, ciudades enteras. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Entonces, para darle unos ejemplos, en la palabra de Dios leemos que Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra por su pecado, por su maldad. Ahora bien, vino un trato, un juicio divino a estas ciudades, no para una persona, no para dos personas. ¿Cómo cuántas personas pudieron haber estado habitando en Sodoma y Gomorra? Miles, ¿no? El trato fue para pueblos enteros. Y también más adelante leemos de que Dios iba a destruir Nínive. ¿Se acuerda de esa historia? ¿Sí? Dios iba a destruir Nínive y envía a Jonás
a predicarles que se arrepientan. Y dice la palabra de Dios que los de Nínive se arrepienten de sus pecados, ponen a ayunar a todo el mundo y Dios los perdona. Entonces el trato espiritual no fue de juicio, sino fue de perdón, de misericordia hacia Nínive. ¿Está conmigo? ¿Sí? Entonces, déjeme predicar aquí. Lo que yo le estoy diciendo es de que Dios tiene un plan para Guatemala. Dios quiere tener un trato con nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces, déjeme predicar aquí de algunos versiculitos que a veces en la Biblia usted sabe que hay versiculitos un poco raros, ¿verdad? Que no se les ve mucho futuro y uno dice, ¿de aquí qué voy a sacar? Pero déjeme predicar unos versículos que están en Mateo 4, versículo 12 al versículo 17. Y dice así: y cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea, y habiendo dejado Nazaret, fue y habitó en Capernaum, ciudad junto al mar, en la región de Zabulón y Neftalí. Estoy haciendo énfasis en las ciudades, en los pueblos, porque es de lo que quiero hablar. Habitó en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, diciendo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y escuche lo que dice el versículo 16: el pueblo que moraba ¿en qué? En tinieblas, vio una gran luz, y a los que moraban en región y sombra de muerte, la luz les amaneció. Versículo 17: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien, estamos hablando de Zabulón, Neftalí y Galilea. Diga conmigo: Zabulón, Neftalí y Galilea. Ahora, se nos dice que estas tierras, este pueblo, esta ciudad, habitaba en tinieblas. Diga conmigo: tinieblas, ¿sí? Y en sombra de muerte. Es decir, que estas ciudades no estaban bien, ¿sí? Dice que estaban en tinieblas y en sombras de muerte. Zabulón, Neftalí y Galilea. Ahora, ¿por qué se dice que Zabulón, Neftalí y Galilea estaban en esta condición? Para entender lo que había pasado en estas ciudades, tenemos que regresar al Antiguo Testamento. Yo estoy leyendo el Nuevo Testamento, pero tenemos que regresar un poco al Antiguo Testamento. Y cuando leemos Isaías, no lo voy a leer porque sería mucho, pero cuando leemos Isaías, cuando leemos Amós, cuando leemos Segunda de Reyes, vemos que Dios les dice a los israelitas que va a traer un juicio sobre Israel, porque Israel lo ha abandonado. Entonces, Dios le dice a Israel que va a venir un juicio, que va a venir el enemigo, que va a traer devastación, que va a atacar y que va a llevar a personas cautivas y los va a exportar a una ciudad muy lejos. Ahora, ¿pero por qué? Porque Israel se ha alejado de Dios. En primer lugar, los israelitas se habían vuelto idólatras, habían dejado de adorar a Dios y habían comenzado a adorar a los Baales. Habían empezado a construir altares para hacer sacrificios a los dioses cananeos. Y entonces Dios está molesto por esto, porque le han dado la espalda. Aparte de eso, Amós dice de que Dios va a traer juicio sobre Israel, porque los israelitas se han vuelto injustos, se han vuelto malvados. Tratan mal a las viudas, son injustos con los huérfanos, piden sobornos. O sea, la nación se ha corrompido. Y por si esto no fuera poco, ¿verdad? Número 3, Dios dice que va a traer juicio sobre Israel, porque Israel ya no confía en Dios. Israel ha empezado a confiar en alianzas humanas. Entonces ellos ya no confían en Dios como su protector, sino que ellos empiezan a hacer alianzas con Asiria, empiezan a hacer alianzas con Egipto y con el faraón, para sentirse seguros, para sentirse protegidos. Y por último, el juicio va a venir porque Israel ya no quiere escuchar la voz de Dios. Dicen los profetas que Israel perseguía a los profetas, no escuchaba la voz de los profetas. Dios les hablaba a través de profetas, Dios les hablaba a través de profetas, pero Israel simplemente se había vuelto indiferente totalmente hacia Dios. Entonces Dios dice que por esa actitud va a venir un juicio sobre toda
Israel, sobre todo el pueblo de Israel. Y entonces, ahora bien, ¿qué tiene que ver Zabulón, Neftalí y Galilea con esto? En que cuando llega el juicio de Dios, el juicio de Dios comienza por esas ciudades. Esas ciudades son las primeras en experimentar el ataque del enemigo, en experimentar la devastación. Esas ciudades son las primeras en ver el filo de la espada y recibir el juicio divino. ¿Está conmigo? ¿Sí? ¿Va conmigo? ¿Ya? Entonces ellos son los primeros, y por eso se dice que ellos quedan, desde ese entonces dice que quedan en tinieblas, que quedan en sombra de muerte, porque fueron los primeros en recibir el juicio divino. Ahora, yo quiero que usted me acompañe a Segunda de Reyes 15:29, porque ahí es donde vemos esto. Segunda de Reyes 15:29 dice: en los días de Pekaj, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y tomó, ¿qué dice? Lea conmigo, y tomó gente. Diga conmigo, tomó gente. ¿Sí? Eso es importante. Y tomó gente de Hijón, Abel, Bet Macá, Janoaj, Kedes, Hazor, Galaad, Galilea y de toda la tierra de Neftalí, y la llevó, ¿qué cosa? Cautiva a Asiria. Ok, entonces, como vino el enemigo, ¿verdad? Como Israel se alejó de Dios, vino el enemigo. Escuche esto, diga conmigo, como Israel se alejó de Dios, vino el enemigo. ¿Ya? Llega el rey de Asiria y hace unas cosas que son bien importantes. En primer lugar, destruye las ciudades. En segundo lugar, las devasta. Pero aquí se nos menciona dos cosas que son importantes. Dice que toma gente y la lleva cautiva. Diga conmigo, toma gente y la lleva cautiva. ¿Sabe que yo creo que aquí hay un principio espiritual muy poderoso? Porque lo que Dios me decía cuando yo estaba haciendo este tema es que eso es precisamente el plan de Satanás para los pueblos, para los municipios, para los departamentos, para las naciones del mundo. Traer destrucción, traer devastación, tomar gente y cautivarla. Tenemos un principio espiritual aquí que yo creo que es muy poderoso. Ahora bien, yo no sé si usted sabía, pero hay potestades demoníacas que toman poder en ciertas ciudades. ¿Usted sabía eso? Que ejercen su gobierno en ciertos pueblos, en ciertas naciones. O sea, hay potestades demoníacas que toman derechos en algunos lugares y traen su influencia maligna sobre esos lugares. O sea, no solo sobre una persona, sino a veces sobre comunidades enteras, sobre pueblos enteros. ¿Va conmigo? ¿Sí? Ahora, le voy a contar un testimonio. Yo me acuerdo que allá estaba mi papá, a ver si se acuerda, pero una vez fuimos a visitar a un pastor que estaba sirviendo y ministrando en una aldea, en una aldeíta por allá en San Juan, Zacatepeques. Y nos fuimos, iba mi papá, el apóstol, iba el pastor Dani, si no mal recuerdo, no me recuerdo quién más, pero fuimos con este pastor. Estábamos allí, estábamos hablando, compartiendo con el pastor, pero ya cuando íbamos a venirnos, empezamos a orar. Pero cuando estábamos orando, se empezó a manifestar un demonio de manera literal en ese lugar. A tal punto que nosotros estábamos orando en la cocina, recuerdo yo, en la cocina y el comedor, y esa casa tenía techo de lámina, o sea, techo metálico. Y usted sabe que ese techo cómo hace de ruido, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha estado durmiendo y un gato salta sobre su lámina? ¿Qué pasa? Casi se le para el corazón a uno, ¿verdad? Porque eso hace tanto ruido, ¿verdad? Ese techo metálico hace tanto ruido. Y entonces mientras estábamos orando, se empieza a escuchar que como que si alguien se hubiera subido al techo y estuviera golpeando con todas sus fuerzas ese techo, y estaba haciendo un ruido tan fuerte. No sé si te acordás, pa, de esa experiencia. Ahí está papá que no me deja mentir. Y entonces viene el pastor y nos cuenta de que Dios ya le había revelado quién era esa potestad demoníaca.
Entonces yo no recuerdo muy bien si fue a través de un sueño, a través de una visión, a través de una palabra profética, no lo recuerdo muy bien, pero el pastor nos contó de que él había visto a ese demonio, un espíritu grandotote, pero cubierto de aceite quemado, como que si estuviera quemado y como que si estuviera cubierto de aceite quemado, ¿sí? Y cuando Dios le mostró eso, Dios le dijo: esa es la potestad que gobierna en este lugar, es el demonio del linchamiento, le dijo el Señor. Ahora, yo no sé si usted sabe, pero hay aldeitas aquí en nuestro bello país donde ladrón que agarran, ladrón que queman, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Y el Señor le había revelado a este pastor que esa era la potestad que gobernaba, y esa era la potestad que se oponía al crecimiento de la iglesia, esa era la potestad que se oponía al ministerio, esa era la potestad que estaba gobernando ahí. Ahora, como ¿cuántas personas habrán quemado en esa aldea, más o menos, ahí en esa región? Como más de 100 personas quemadas en ese lugar, ¿verdad? Y entonces el Señor revela: esa es la potestad que gobierna aquí, esa es la potestad contra la que la iglesia lucha en este lugar. O sea, había llegado una potestad de violencia que gobernaba ese lugar, había traído su influencia y su poder en este lugar. Ahora, y eso lo podemos ver bíblicamente, para que usted no piense que esto es algo que nos sacamos de saber ni en dónde. Es un principio bíblico, es algo que nos enseña el Señor. Apocalipsis 2:12, por favor. Dice: Jesús le dice a Juan que le escriba al pastor que está ministrando en una ciudad llamada Pérgamo, y le dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice estas cosas. Versículo 13: yo conozco dónde habitas. Y escuche esto: ¿dónde está el trono de Satanás? Jesús le está diciendo a este pastor, a este ministro que está ministrando en esta iglesia, en esta ciudad llamada Pérgamo, le dice: yo conozco dónde estás. Estás en una ciudad difícil. Yo sé que ahí hay oposición. Estás justamente ministrando y siéndome fiel en Pérgamo, donde Satanás tiene su trono. Y le sigue diciendo, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas. Escucha esto: aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. O sea, es decir, Jesús está diciendo: reconozco que la ciudad de Pérgamo está bajo una fuerte influencia demoníaca, está bajo una fuerte oposición maligna. Ahí tiene Satanás su trono, y ahí es donde mora Satanás. De hecho, Pérgamo en los tiempos bíblicos era un centro importante de culto pagano. O sea, la ciudad de Pérgamo era una ciudad pagana, era una ciudad idólatra. Pero aparte de eso, la ciudad de Pérgamo era una ciudad que se oponía a los cristianos, que se oponía a la iglesia. Por eso allí dice, Jesús le dice: no has negado mi fe aún en los días que mataron a Antipas, mi testigo fiel, allí. O sea que en esa ciudad, esa fuerte presencia demoníaca se oponía a la iglesia, perseguía a la iglesia, a tal punto que habían matado ya a un cristiano llamado Antipas, ¿sí? Ahora, lo que yo le estoy tratando de decir a usted es de que yo creo que como cristianos, como hijos de Dios, o sea, estoy predicando acerca de nuestro país, ¿sí? Diga conmigo una vez más: Dios tiene un plan poderoso para mi país, ¿sí? Ahora, lo que yo estoy diciendo es de que nosotros como cristianos no debemos de ignorar al enemigo. No debemos de simplemente pasar nuestros días como que si nada pasara. Piense en el lugar en el que vive, piense en el municipio en el que vive. Yo sé que aquí venimos de diferentes municipios, ¿verdad? Pastores, Jocotenango, Antigua principalmente, pero también hay de Zumpango y no sé de dónde más. Pero piense en el lugar en el que está usted. ¿Quién gobierna ese lugar?
Es el Señor el que gobierna su ciudad. Es el Señor el que gobierna su vecindario, su cuadra, a sus vecinos. ¿O qué está gobernando su ciudad? ¿Qué está gobernando el lugar en el que usted habita? Porque, ¿sabe? Hay lugares aquí en Guatemala que están tomados por posesiones demoníacas. ¿Sabe? Hay lugares en los que uno va y ve cantina por acá, cantina por allá, bolito por acá, bolito por allá. ¿Ha estado usted en lugares así? ¿Por qué? Porque la potestad que gobierna en ese lugar es una potestad de alcoholismo. Pero hay otros lugares donde hay potestades, por ejemplo, de violencia o de delincuencia. ¿Le ha tocado a usted que caminar en lugares así? Donde uno anda viendo para todos lados, ¿verdad? Viendo quién lo sigue, quién lo persigue, metiéndose el celular en los calcetines, en el zapato, y toda la gente anda como que estresada, corriendo, caminando. ¿Por qué? Porque la potestad que gobierna ese lugar es una potestad de delincuencia, de violencia. Y así muchos ejemplos. Hay lugares en los que en los que el enemigo gobierna trayendo tristeza, trayendo depresión en las personas. Hay lugares donde potestades de suicidio gobiernan, y por eso es que hay tantas personas queriéndose quitar la vida, tantos jóvenes queriéndose quitar la vida y haciéndolo. Hay lugares donde potestades de inmoralidad sexual y prostitución gobiernan, ¿verdad? ¿Ya identificó que está gobernando el lugar donde usted está? ¿Está conmigo, iglesia? ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos. Yo quiero que usted empuje, no que toque. Empuja al de lado, dígale: tenés que tener los ojos bien abiertos, despertá. ¿Sí? Ahora bien, diga conmigo: Dios quiere usarme. Repítalo con fe: Dios quiere usarme. ¿Sí? Dios quiere usarnos para traer sanidad a nuestra tierra. ¿Cuánto lo creen? ¿Sí? Dios quiere usarnos. Dios tiene un plan para Guatemala. Dios tiene un plan para Zacatepeques. Por eso nos puso acá. No por gusto nos puso acá. Dios quiere usarnos. Dios quiere disipar las tinieblas de Zacatepeques. Dios quiere disipar las tinieblas de la Antigua, de Jocotenango, de Pastores, de todos los alrededores, de Guatemala entera, y lo quiere hacer conmigo. Diga conmigo: lo quiere hacer a través de mí. ¿Sí? Entonces, Dios tiene un plan para nuestro país. ¿Sabe? A veces pensamos que ser buen ciudadano es nada más celebrar las fiestas patrias, ir a ver los desfiles, ser un buen ciudadano, ¿verdad? Acompañar a mi hijo a la marcha o qué sé yo, participar de una banda musical. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos otras responsabilidades. No se queda solo ahí. Hay responsabilidades bíblicas que Dios nos manda que nosotros pongamos en práctica para que nosotros seamos instrumentos de sanidad y salvación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo colaboro con el propósito de Dios? Si Dios quiere a Guatemala para Él, diga conmigo: Dios quiere a Guatemala para Él. Dios quiere establecer su trono en Guatemala. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Dios quiere establecer su trono en Guatemala. Entonces, ¿cómo colaboro? ¿Cuál es mi papel? Número uno, si usted está apuntando, esto es lo primero que nosotros debemos de hacer, que nos enseña la palabra de Dios: orar. Dígale que tiene al lado: tenés que orar. ¿Sí? Tenemos que orar. Primera de Timoteo 2, versículo 1 al versículo 3, dice: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acción de gracias por todos. Y sigue diciendo el versículo 2: por los reyes, diga conmigo: reyes, ¿sí? Y por todas las autoridades, ¿sí? Para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida devota y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Orar.
La palabra de Dios nos manda que tenemos que orar por nuestras autoridades. Alguno podría decir, ay no, pastor, pero si ni hacen bien las cosas, ¿qué importa? Dios está diciendo que yo tengo que orar. Eso es lo que tengo que hacer. Tengo que orar por mis autoridades. Tengo que orar por mi presidente. Tengo que orar por los ministros que gobiernan el país. Tengo que orar por los diputados. Tengo que orar por los alcaldes. Ay, no, ni le ayudan a uno, solo se roban las cosas. No, Dios no quiere que nosotros critiquemos. Dios no nos manda a nosotros a señalar. ¿Verdad que no? Dios no nos manda a nosotros a escribir en Facebook, yo no tengo presidente. ¿Verdad? Dios no nos manda a hacer esas cosas. ¿A qué nos manda Dios? A orar. Si nuestras autoridades no están haciendo bien las cosas, pues con mayor razón tengo que orar. Tengo que orar para que Dios les dé sabiduría, para que Dios les dé entendimiento, para que puedan hacer bien su trabajo. Tengo que orar por ellos para que Dios haga nacer en su corazón un temor reverente hacia Dios, para que hagan las cosas con integridad, para que hagan las cosas con justicia. ¿Está conmigo? ¿Sí? Tengo que orar por ellos. Diga al que tiene al lado, bueno, de ahora en adelante a orar por tus autoridades. ¿Sí? Y ahora, ¿por qué tengo que orar? Porque el beneficio es para mí. Dígale al que tiene al otro lado, ¿te conviene orar? Mire, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo dice que tenemos que orar por los reyes, por las autoridades, para que tengamos paz. Poneme el versículo 2, por favor. Ahí está, para que tengamos paz y tranquilidad. Así que, ¿a quién le conviene estar orando por las autoridades? A nosotros. ¿Para quién es el beneficio? Para nosotros. Si esas personas gobiernan mal, su mala gestión tarde o temprano me va a afectar a mí, porque yo vivo en este lindo país. ¿Ya? Pero si yo oro por ellos, para que Dios les dé sabiduría, para que ellos puedan hacer bien su trabajo, ¿verdad? Para que Dios los bendiga, su buena gestión, su buen liderazgo, su buena administración, tarde o temprano me va a afectar a mí de forma positiva. Voy a tener paz y voy a tener tranquilidad, ¿verdad? Entonces, de todas formas lo tenemos que hacer. ¿Sabe? Romanos 13, eso no está ahí, pero si quiere usted lo puede buscar en su casa. Pero dice la palabra de Dios en Romanos 13 que toda autoridad fue puesta por Dios, y que quienes gobiernan fueron puestos allí por Dios, y quienes se oponen a las autoridades se oponen a lo establecido por Dios. Entonces, ¿quién puso nuestras autoridades? Dios. Dios es el que les permitió estar allí. Romanos 13, búsquelo, versículo 1 y versículo 2. Allí está. ¿Sí? Entonces fue Dios. Y el que se opone a las autoridades se opone a lo que Dios ha establecido. Entonces no es nuestro papel oponernos, nuestro papel es orar por ellos, ¿sí? Pero también nosotros debemos de orar cuando vemos que la paz se está perdiendo en nuestra ciudad. Se lo repito, debemos de orar cuando vemos que la paz se está perdiendo en nuestra ciudad. Quiero que me acompañe a Jeremías 29:7. Y dice así: Dios le habla a Jeremías para que Jeremías le escriba a los judíos que estaban en Babilonia. Y entonces dice, Dios les ordena: y trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad. Trabajen, no solo orar, sino trabajen por la prosperidad de la ciudad donde los envía al destierro. Y escuche esto: pidan al Señor. ¿Por qué cosa? Por la ciudad. Pidan al Señor por la ciudad. Porque, y escuche esto, es que este es lo más poderoso de este versículo: porque del bienestar de la ciudad dependerá, diga conmigo, dependerá el bienestar de ustedes. ¿Sí? ¿Comprendió esa parte? ¿Qué está diciendo el Señor?
pidan por la ciudad en la que ustedes están, pidan por la paz de Babilonia, pidan para que Babilonia sea bendecida, para que Babilonia sea próspera, para que la ciudad de Babilonia esté en bienestar, porque allí viven ustedes. Y porque si la ciudad está bien, entonces ustedes van a estar bien, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Entonces nosotros tenemos que orar cuando vemos que la violencia está aumentando en nuestra ciudad, cuando vemos que la delincuencia se está intensificando en Zacatepeques, en Jocotenango, en Guatemala. ¿Qué debo de hacer? Orar, orar para que haya bienestar en mi país, porque del bienestar de mi país dependerá ¿qué? Mi bienestar. ¿Acaso cuando la delincuencia aumenta y tantas cosas pasan, acaso no nos afecta? Claro que sí, de una u otra manera nos afecta. Y si no nos afecta de forma directa a nosotros, le afecta a nuestros hijos, le afecta a nuestra familia, ¿verdad? Del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Entonces tenemos que orar cuando vemos que se está aumentando la delincuencia, cuando está aumentando la violencia. Tenemos que orar cuando vemos que hay injusticias en nuestro país. Tenemos que orar cuando vemos que hay corrupción en nuestro país. Tenemos que pedirle a Dios que Dios bendiga a Guatemala. ¿Sí? ¿Cuántos bendicen Guatemala? Que levante su mano y diga: Señor, bendice este bello país, bendícelo por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Sí? ¿Por qué no le hago una ofrenda de palmas al Señor? Pero también, no sé si le puedes subir un poquito al volumen del micrófono, por favor. Sí, un poquito. También nosotros debemos de, número 2, compartir acerca de Cristo. Número 1, ¿qué dije? Tenemos que orar. Pero número 2, tenemos que compartir acerca de Cristo. ¿Ya? El Señor Jesús quiere depositar su trono en este país. Mateo 4, vamos a regresar a nuestra cita bíblica base. Mateo 4, versículo 16. Dice: el pueblo que moraba en tinieblas vio una gran luz. A los que moraban en región y sombra de muerte, la luz les amaneció. Versículo 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que estas ciudades, Zabulón, Neftalí, Galilea, que estaban en tinieblas y en sombra de muerte, por qué ahora se dice que vieron una gran luz, que la luz les amaneció? Aquí hay algo poderoso pasando. Si regresamos a Isaías, Isaías profetiza que aquella ciudad, o sea, hablando de Zabulón, Neftalí, Galilea, que aquella ciudad que fue humillada en el pasado por Dios, en el futuro va a ser honrada por Dios. Y dice Isaías, es un versículo tal vez conocido para muchos, pero dice Isaías que les nacerá un hijo, les nacerá un niño y será llamado Príncipe de Paz, Consejero admirable, Padre eterno. ¿Ha leído usted alguna vez eso? Pues esa profecía tiene que ver con Zabulón, con Neftalí y Galilea. Les está profetizando que les va a llegar un niño que va a ser llamado Príncipe de Paz, Consejero admirable, Padre eterno. ¿De quién está hablando? De Jesús. Dígale que tiene al lado: de Jesús. ¿Por qué les alumbró una gran luz? Porque Jesús llegó a ese lugar. ¿Sí? ¿Está conmigo? Jesús llegó a esta ciudad. ¿Sabe? Jesús no nació ni en Zabulón, ni en Neftalí, ni en Galilea. Jesús nació en Belén. Pero ¿sabe qué sí fue lo que nació en Galilea, en Zabulón, en la tierra de Neftalí, en Capernaum, en esas regiones? Allí nació el ministerio de Jesús. Ellos fueron los primeros en escuchar el mensaje de salvación. Fueron ellos, esa región.
Ellos fueron los primeros en ver los milagros de Jesús. Ellos fueron los primeros en escuchar las buenas nuevas. ¿Está conmigo? Entonces vieron una gran luz porque Jesús había llegado. Dígale que tiene al lado: donde Jesús llega, las tinieblas tienen que dispersarse. ¿Sí? No importa qué tan oscuras sean las tinieblas, donde Jesús llega, debe de haber un cambio. ¿Sí? Y estas ciudades a mí me gustan porque esto a nosotros nos enseña que Dios de las peores oscuridades puede sacar la mejor luz, la luz más brillante. Así que no importa, ¿sabe? Yo me he dado cuenta que a veces entre los guatemaltecos hay mucho negativismo hacia nuestro país. Va a jugar la selección, ellos juegan como nunca y pierden como siempre, ¿verdad? Ya, rápido, ya perdieron. Negativistas de una vez. ¿Sabe? Yo una vez iba con mi amigo, íbamos hablando, porque yo la universidad la estudié en Guate, ¿verdad? Y entonces estábamos hablando del tráfico, ¿verdad? Pero también de la delincuencia. Como 3 veces me tocó ver cómo asaltaban a los de la par, ¿verdad? Y todo eso. Y me dice este amigo: ay, vos, esto solo se va a componer que vengan a tirar una bomba atómica aquí, que dejen limpia esto, me dice. Jalaran, dije yo. O sea, de una vez así como... A veces pensamos que no hay esperanza. Sí hay esperanza. Dígale que tiene al lado: sí hay esperanza, ¿sí? Y la esperanza es Cristo Jesús. Jesús es la esperanza. Cuando Jesús llega a la vida de una persona, las tinieblas retroceden. La luz llega a la vida de esa persona en su corazón. Pero cuando Jesús llega a la vida de una familia entera, las tinieblas en ese hogar tienen que retroceder. Cuando Jesús llega a una comunidad, a un pueblo, a una nación, las tinieblas tienen que retroceder, porque el Rey de Reyes, el consejero admirable, el príncipe de paz, llegó a depositar su trono ahí, llegó a gobernar ahí. ¿Y qué tiene que pasar con las tinieblas? Tienen que retroceder, sí o sí. Diga conmigo: sí o sí. ¿Ya? Por eso Juan 8:12 dice: Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, evangelizar es el principal trabajo de la iglesia. O sea, sí tenemos que orar. El orar es un 20%, un 15%, pero lo que va a traer un cambio poderoso a nuestra nación es que aquellos que no conocen de Cristo Jesús lo conozcan, porque Jesús es la luz del mundo. Eso es lo que va a producir un cambio en nuestro país, en nuestras comunidades, en nuestras familias, que Jesús llegue a gobernar. Y eso es nuestro principal trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que le habló a alguien de Cristo? Hay algunos que evangelizan. De hecho, ¿sabe qué? Le doy un pequeño paréntesis. Ahorita estamos en etapa de evangelización aquí en la iglesia. ¿Sabía usted eso? Nos hemos estado preparando para evangelizar y vamos a salir a evangelizar. Ya hemos estado saliendo a evangelizar, porque entendemos que ese es nuestro principal trabajo. ¿Ya se abocó usted con un líder para que se lo lleven a evangelizar? Si no, hágalo. ¿Sí? Comparta la luz de Cristo con otros. Dígale que tiene al lado: compartir la luz de Cristo con otros. ¿Sí? Y número 3, voy a pedir a los de alabanza si me pueden acompañar. Yo voy finalizando con esto. Número 3, dijimos que ¿cómo colaboramos con el reino de los cielos para que Dios traiga sanidad, salvación y restauración a Guatemala? Número 1, dijimos, orando. Número 2, compartiendo acerca de Cristo. Pero número 3, diga conmigo, acercando el reino de Dios. Sí, pero usted no lo dijo. Diga conmigo: acercando el reino de Dios. Sí. Mateo 4:17, después de que dice que a Zabulón y a Neftalí les resplandeció una gran luz, dice versículo 17: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok, aquí vemos dos cosas: arrepentimiento
y acercamiento del reino de los cielos. ¿Sabe? El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de vida. ¿Cuántos sabían eso? Arrepentirse es darme cuenta que, o sea, yo iba caminando en esta dirección, es darme cuenta que iba mal, y darme la vuelta y empezar a caminar según la voluntad de Dios, según los principios y los valores del reino de Dios, ¿sí? Entonces, el arrepentimiento es un cambio de vida, pero el arrepentimiento también es un cambio de reino. Diga conmigo, cambio de reino, ¿sí? Porque la palabra dice que nosotros vivíamos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, vivíamos según la corriente de este mundo, es decir, vivíamos según los principios y según los valores de este mundo, según el reino de las tinieblas. Y entonces el arrepentimiento es dejar este reino y cambiarlo por el reino de los cielos y empezar a vivir según los principios y los valores del reino de los cielos. Diga conmigo, el reino de los cielos tiene principios y valores, ¿sí? Entonces hay una manera en cómo se vive en el reino de los cielos. Así como hay una manera en cómo se vive en el reino de las tinieblas, también hay una manera en cómo se vive en el reino de los cielos. ¿Sabe? Quiero darle un punto que es muy práctico, ¿sí? Que es muy práctico. Pero la idea que yo le quiero transmitir es de que nosotros, mientras estamos en este mundo, tenemos que empezar a vivir como que si ya estuviéramos en el reino de los cielos. La Biblia nos dice que el reino de los cielos se ha acercado. Eso quiere decir que está cerca, así como yo estoy cerca de este púlpito, ¿verdad? Se ha acercado. Pero la Biblia no nos enseña que el reino de los cielos se ha consumado. La consumación todavía la esperamos. O sea, se ha acercado a nuestras vidas, se ha acercado a nuestros corazones el reino de los cielos, ¿sí? Pero todavía no es un reino consumado. Entonces, mientras estoy yo en esta tierra y en esta vida, yo debo de empezar a vivir como que si yo ya estuviera en el reino de los cielos, ¿sí? ¿Me doy a entender con eso? O sea, debo de anticipar lo que un día va a ser una realidad en el reino de los cielos. Lo debo de anticipar aquí, ¿sí? Debo de empezar a vivir aquí como que si yo ya estuviera en la nueva Jerusalén, en los cielos nuevos, en la tierra nueva, en las calles de oro y en el mar de cristal. Todavía no estoy allá, pero yo empiezo a vivir como que si yo ya estuviera allí. Ahora sí me di a entender, ¿sí? Yo empiezo a vivir con los valores y los principios del reino de los cielos. Ahora, ¿cómo vivirá usted cuando viva en el reino de los cielos? ¿Vivirá de la misma manera en como vive en esta tierra? Seguramente no, ¿verdad? Póngase a pensar cómo vivimos aquí. ¿Sabe qué? Es un punto muy práctico, pero déjeme darle un testimonio para que usted me entienda hacia dónde voy. Cuando nosotros estábamos en nuestros 20s, más o menos, con el pastor Dani, estábamos jovencitos, no recuerdo muy bien, tal vez iniciando nuestros 20 años, ¿sí? ¿Sabe? Me voy a exponer a una vergüenza delante de usted con tal de serle de bendición a usted, ¿sí? ¿Ya? Pero entonces nosotros estábamos en nuestros 20s con el pastor Dani y entonces dejamos de vivir en la casa de nuestros papás y nos fuimos a vivir solos, ¿sí? Entonces teníamos una casa, un apartamento donde vivíamos nosotros dos. Pero piense esto, por favor: dos jóvenes irresponsables, solteros, viviendo solos con un perro, ¿sí? Se lo repito, dos jóvenes, ¿sí? Solteros, irresponsables, ¿verdad? Viviendo solos con un perro. ¿Qué de bueno podía salir de ahí? ¿Sabe qué? Al punto al que voy es que esa casa parecía un cochinero, de verdad. Siempre había desorden ahí. Y es que, mire, no es que no limpiáramos, sí limpiábamos, pues que éramos medio mediocres para limpiar. Como decía mi mamá, limpiábamos solo por donde pasaba la suegra, ¿verdad? Por el caminito que transitábamos, ¿verdad? Y casi no limpiábamos. La casa siempre, el apartamento donde estábamos siempre se mantenía desordenado. Esa casa, me acuerdo yo que cuando llegamos
tenía un lindo jardín. Tenía, porque después eso se transformó en una linda jungla, ¿verdad? Así con el monte como de este tamaño y crecieron plantas y no sé qué más que había ahí, ¿verdad? Y entonces, la verdad, estábamos viviendo de una manera muy desordenada. Como le digo, jóvenes irresponsables, ¿verdad? Y no se veía mucho futuro ahí, la verdad. Y entonces, la casa estaba mal, pero sucedió que un mal espíritu se empezó a manifestar allí en esa casa. Se empezó a manifestar y nos empezó a quitar el sueño, nos empezó a quitar la tranquilidad, nos empezó a quitar la paz en ese lugar, ¿sí? Y entonces era así como cada vez que íbamos a la casa con miedo, va a ver para todos lados, ¿verdad? Hasta el pobre perrito cuando iba al jardín, digo, al que antes era un jardín, cuando iba allí, hasta el pobre perrito se quedaba viendo para todos lados, ¿verdad? Y el demonio que se estaba manifestando ahí, a veces movía la grama, como que corría, bueno, no grama, monte, como que corría en medio de eso, ¿verdad? Y entonces se empezó a manifestar. Luego recibimos una palabra profética con mi hermano, con el pastor. No solo me expuse a mí, sino que expuse al pastor Dani también. Pero recibimos una palabra profética con él. Y el Señor nos mandó a decir a través de su siervo profeta, nos dijo: lo que está pasando en la casa de ustedes, o sea, el demonio que llegó y se está manifestando, tomó derechos legales allí por la forma en cómo ustedes viven, nos dijo. O sea, que porque nosotros éramos desordenados, casi no limpiábamos, éramos perezosos, ¿verdad? No estábamos siendo buenos administradores del lugar que Dios nos dio. Había llegado un demonio y había tomado derechos legales ahí por la forma en cómo ustedes viven, nos dijo este profeta. ¿Y quién le había contado al profeta? Nadie. Ahí sí que era Dios hablándonos, ¿verdad? Por la forma en cómo ustedes viven. Entonces la solución, bueno, orar, quitar la jungla petenera que había crecido ahí, ¿verdad? Limpiar. Y esa potestad perdió todo derecho legal en ese lugar, ¿verdad? Por la forma en cómo nosotros vivimos. Ahora ven, a mí me parece interesante, ¿sabe qué? Una cosa, que es que cuando se celebran estas fiestas patrias, y es cuando todo el mundo anda con sus banderitas y todo el mundo anda con en desfiles, en marchas, que viendo a los que salen a traer la antorcha y todo eso, cuando todo el mundo anda que mi linda Guate, que país bendecido, que publicando en Facebook fotos de la bandera, es uno de los días cuando peor se trata al país. ¿Sabe? Yo el año pasado, cabal para estas fechas, yo venía para la iglesia y un día antes habían sido eso de las antorchas. Y yo venía para la iglesia y la verdad me entró una tristeza en mi corazón. Y yo dije, no, hombre, no puede ser así, dije yo, porque yo venía temprano para este servicio. Y lo primero que noté es que las calles habían amanecido como que si eran basureros. ¿Lo ha visto usted? ¿Lo ha visto usted? Fue lo primero que noté, que mi querida Guate parecía un basurero, literalmente. Botellas y bolsas de agua por todos lados. Yo le pregunto, ¿qué queremos atraer a nuestra nación? ¿Será que eso es compatible con los reinos, con los principios y los valores del reino de los cielos? No, ¿verdad? ¿Por qué se había manifestado una presencia demoníaca en mi casa? Porque Dios no habita en lugares sucios, Dios no habita en lugares desordenados, Dios no habita en lugares oscuros. Dios es un Dios de orden. Diga conmigo, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de limpieza, ¿sí? Entonces, ¿qué le estoy tratando de decir? Es un punto práctico, pero tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos dio. Dígale que tiene al lado, tienes que ser un buen administrador de lo que Dios te dio. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, no los puso como destructores, sino los puso como administradores de su bella creación. ¿Sabe? A veces cuando uno sale por primera vez al extranjero y uno va a otros países, uno dice, ¡ala, qué bonito! Y uno ve las calles limpias, todo ordenado, y uno dice, ¡ala, qué calidad!
qué bonito, qué chilero que así fuera Guate. Dice uno, es lo primero que es inevitable que eso venga a la mente de uno. Pero ¿sabe qué? Es posible. Y el cambio comienza con nosotros. Dígale al que tiene al lado, el cambio comienza contigo. ¿Ya? ¿Sabe? Una vez a mí se me ocurrió, cuando yo estaba chiquitito, yo era niño, a mí se me ocurrió tirar basura en la calle enfrente de mi mamá. Y mi mamá se me queda viendo enojada y me dice: levante eso y se lo mete a la bolsa. ¿Qué va a decir la gente? ¿Que así somos en la casa? ¿Alguna vez le dijeron algo así? ¿Similar a usted? ¿Sí? ¿Qué va a decir la gente? Que así somos en la casa. Te iba, yo agarré mi bolsita y me la metí en la bolsa del pantalón, ¿verdad? Mire, hermano, desde ese día cargo basura en mis bolsas, en primer lugar. pero en segundo lugar, desde ese día no tiro basura en la calle. Me da pena. Si no encuentro un basurero y tengo la bolsa de un empaque de un chicle, recibos, facturas en la bolsa, y hasta que encuentro un basurero lo deposito ahí, ¿verdad? Ahora, usted puede decir: ay, pastor, tan exagerado, hasta eso está predicando. Sí, claro que sí. ¿Usted es ciudadano de dónde es? Sí, de Guatemala, pero ¿de dónde? Principalmente del reino de los cielos. ¿Sabe? Me gustó mucho lo que me dijo mi mamá. ¿Qué va a decir la gente? Que así somos en la casa. Si nosotros somos, siendo cristianos, somos los que no limpiamos nuestra cuadra, somos los que salimos a tirar bolsas de agua a los que van con la antorcha, después no recojo esas bolsas, ¿verdad? Si soy el que quemo basura y intoxico a mis vecinos y le humo la ropa a mi vecina, si soy el que ando macheteando arbolitos, porque es que tanta hoja que hace macheteando los arbolitos, ¿qué va a decir la gente? Que así somos los cristianos. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Va conmigo, yo quiero que se ponga de pie. Ya se puso serio, dígale que tiene al lado. Yo creo que el Espíritu Santo estaba redarguyendo a algunos. Dígale. Denle una ofrenda de palmas al Señor. ¿Por qué no bendecimos a nuestro bello país? El Señor quiere hacer cosas poderosas en esta nación. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo no creo que Dios nos haya puesto acá por gusto. Yo no creo que sea casualidad que en este lugar Dios haya establecido una linda iglesia. Tenemos un trabajo que hacer. Dios nos llamó a traer transformación a nuestro país. ¿Sabe por qué Dios quería hacer una nación del pueblo de Israel? Para que fuera ejemplo al resto de las naciones. Eso es lo que Dios estaba haciendo. Formó una nación que le honraba, que le seguía, que le conocía, porque Dios quería que fuera la nación modelo en el mundo. ¿Sí? ¿Está conmigo? Yo creo que Guatemala se va a levantar como una nación modelo para el mundo. ¿Cuántos lo creen en el nombre poderoso de Jesús? ¿Por qué no levanta sus manos y bendice este país y ponemos en práctica lo que el Señor nos enseñó hoy? Vamos a levantar una bendición y un clamor por nuestro país, creyendo que Dios tiene cosas grandes y poderosas para esta nación. Padre, hoy en el nombre poderoso de Jesús bendecimos nuestro